Protocolos de transporte. Bueno, en el esquema en capas en el cual venimos estudiando, vamos observando los protocolos en orden descendente, es decir, comenzamos a ver desde la capa de aplicación y ahora estaríamos tomando la capa de transporte. Bajo la capa de transporte va a haber también un conjunto de protocolos, en particular va a ser el protocolo IP, el cual va a ser el encargado de ofrecer los servicios a la capa de transporte. De la misma forma que la capa de transporte ofrece los servicios a la capa de aplicación. ¿Cómo es el servicio que obtiene la capa de transporte de la capa de red a través del protocolo IP? Bueno, podemos decir que es un servicio eficiente, pero de mejor esfuerzo. Por alguna manera llamarlo, podemos decir que es un servicio débil, en el sentido de que no va a encargarse de resolver un montón de problemas que pueden pasar dentro de la red. Por ejemplo, que los paquetes sean descartados, porque no hay espacio en los buffers, que lleguen desordenados, porque tomaron diferentes caminos, que sean retrasados, de alguna manera tengan un retardo en el tiempo que transcurre desde que fueron enviados hasta que sean recibidos y ese retardo sea, por decirlo de alguna manera, no tolerable, que sean duplicados, que sean corrompidos, problemas que pueden suceder a lo largo del camino de un paquete IP desde su origen hacia el destino. Entonces, considerando que la capa de red a través del protocolo IP me va a dar un servicio con estas características, voy a tener que montar para ofrecer a la capa de aplicación un servicio de transporte que sea de alguna manera capaz de resolver los problemas que puedo encontrar en la red. En principio podemos pensar que el protocolo IP, ¿sí?, es un transporte del protocolo de transporte, como el protocolo de transporte es un transporte del protocolo de aplicación. El transporte a nivel IP se hace de puerta a puerta, por decirlo de una buena forma, es decir, va de un host hacia otro host, pasando por los intermediarios que van a ser los switches o routers por el cual va a ir siendo transportado la información, ¿sí? Es una comunicación hop by hop o salto a salto a nivel IP. A nivel de transporte la comunicación va a ser host to host y ahí sí tenemos un principio de end-to-end, donde de alguna manera la comunicación se va a hacer de proceso a proceso. De alguna forma, cuando vimos aplicación, la comunicación era, ¿sí?, también end-to-end, desde una aplicación de un usuario hacia otra aplicación de otro usuario o de una aplicación de un agente hacia otra aplicación de otro agente. Gráficamente podemos ver acá lo que está diagramado en color verde, es lo que se encarga de resolver IP, donde voy a tener dispositivos intermedios que van a hacer ese transporte salto a salto. Y del punto de vista del transporte, de la capa propiamente de transporte, vamos a tener que la comunicación va a ser de un proceso que está corriendo en un host hacia otro proceso que está corriendo en un host. Cuando hablo de host, sí, habitualmente pensamos en computadora, pero puede ser cualquier dispositivo que corra el stack TCP/IP. Y necesitamos de alguna manera la capacidad de identificar cada una de las aplicaciones que corren dentro de cada host. IP se encarga de identificar cada host, ¿sí? De alguna manera cada host tendrá un identificador, que va a ser una dirección IP. Gráficamente también lo podemos ver, ¿sí?, en este diagrama en capas, donde a nivel de transporte nos ubicamos aquí y aquí, ¿sí?, donde el transporte está dado, ¿sí?, por los servicios que corre este host y los servicios que corre este host. Y yo dentro de la red no necesariamente voy a tener
intermediarios que se metan en el transporte, ¿sí? Podemos llegar a tenerlo en el caso de que haya proxies o application gateways, pero en principio debería ser transparente y end-to-end, ¿sí? De extremo a extremo. Luego, si la capa de red la vemos que está implementada en cada uno de los saltos de la red, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad de la capa de transporte? Bueno, la funcionalidad básica fue un poco la que mencionamos cuando veíamos este gráfico, donde decíamos necesitemos identificar las aplicaciones. Necesitamos identificar cuando va información desde una aplicación hacia otra, cómo la identifico, hacia cuál de todas las aplicaciones que van, hacia cuál de todas las aplicaciones que están corriendo en este host va esa información destinada. Eso lo vamos a ver a través de los puertos, o en realidad se va a implementar a través de los números de puertos. Bien, de alguna forma los números de puertos son una abstracción que identifican las diferentes aplicaciones, los diferentes procesos, ¿sí? Porque cuando hablo de aplicación puede ser algo más genérica, puede tener más de un proceso, los diferentes procesos que yo tengo corriendo dentro del sistema operativo, dentro del sistema, ¿sí? Donde está hosteado esa aplicación que va a requerir los servicios de transporte. Cuando vimos las diferentes aplicaciones, vimos que usaban número de puerto. Por ejemplo, si se recuerdan, HTTP usaba el 80, FTP usaba el 21, DNS usaba el 53, y así podemos numerar diferentes aplicaciones con sus puertos asociados. También vamos a necesitar otro tipo de servicios que IP no ofrece. Por ejemplo, la capacidad de poder mandar datos de tamaños arbitrarios. El caso de IP va a manejar paquetes autocontenidos llamados datagramas. Entonces yo quiero mandar más información, voy a tener que tener algún mecanismo para manejar datos mayores. Y después otros problemas que podemos encontrarnos dentro de la red, como sería errores, pérdida de información, duplicación, información corrompida, lo que mencionamos hace un momento. Y después también, como un servicio para mejorar la eficiencia, tratar de hacer un control de cómo mandamos esa información, cuándo es conveniente mandar la información, cuándo el receptor puede recibirla, cuándo es conveniente mandar la información, cuando la red puede transportarla. Si la red está congestionada y no puede transportarla, probablemente no me convenga mandar esa información o mandar menos cantidad de información. Bueno, son dos servicios que vamos a ver cuando veamos los servicios que ofrece TCP, conocido como control de flujo y control de congestión. De alguna manera, con este panorama general de los servicios que deberíamos tener en la capa de transporte, podemos pensar en dos modelos. Un modelo que me da la mayor cantidad de servicios posibles en un entorno de transferencia de datos confiable, sacando lo que serían los servicios propios de seguridad, ¿no? de seguridad de transporte seguro tipo TLS, SSL, ¿no? TCP no lo ofrece, sino se ofrece a través de otras capas. Y un servicio minimalista, un servicio no confiable, ¿sí? Donde de alguna manera lo que voy a implementar es lo mínimo sobre IP, lo mínimo para que poder ofrecer un servicio de transporte a las capas superiores, en este caso a la capa de aplicación. Gráficamente podemos tener acá los dos mundos del transporte, TCP y UDP. Ambos van a estar montados sobre IP, sea IP versión 4, sea IP versión 6. Sobre TCP, sobre UDP vamos a tener montadas las diferentes aplicaciones, tanto del lado del cliente como del lado del servidor o al revés. Bien, ¿sí? Como común, ¿sí? Voy a tener de alguna manera la capa IP y el transporte a lo largo de los diferentes nodos que forman la red. En el caso de IP sería como un switching, un forwarding y no propiamente un transporte, ¿sí? Desde el punto de vista de la encapsulación, el transporte, ¿sí? La capa de transporte, TCP o UDP, se va a encapsular dentro de los datagramas o los paquetes IP, ¿sí? Los datos de la aplicación van a ser encapsulados en segmentos, en el caso de TCP, o en el caso de UDP se llaman datagramas,
Y para el caso de IP también se llama datagrama o paquete. ¿Sí? El datagrama UDP o el segmento TCP será encapsulado en la capa de red en el datagrama o el paquete IP, que luego será encapsulado en la capa de enlace a través de los frames, a través de las tramas.